Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy vamos a resolver un problema que nos plantean en el sentido de hallar el ángulo que forma la intersección entre la recta que pasa por los puntos A con las coordenadas 1, menos 4 y el punto B con las coordenadas menos 2,4 y la recta que pasa por los puntos C con las coordenadas 1,3 y el punto D con las coordenadas menos 4, menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar estos puntos en el plano cartesiano y a través de ello trazar las rectas de modo que se formen un ángulo para su respectivo cálculo, ¿de acuerdo? Entonces ubicamos el punto A y el punto B por donde va a pasar la primera recta. El punto A está ubicado en las coordenadas 1, menos 4. Entonces decimos en X 1 y en Y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces por aquí estaría ubicado el punto A, ¿de acuerdo? El punto B está ubicado en las coordenadas menos 2, 4. En X decimos menos 2, menos 1, menos 2. Y en Y 4. 1, 2, 3 y 4. Aproximadamente por aquí estaría ubicado el punto B. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces nuestra primera recta que le vamos a denominar L1, ¿de acuerdo? A continuación lo que vamos a hacer es ubicar los puntos por donde va a pasar la segunda recta, ¿ya? Entonces el punto C está ubicado en las coordenadas 1,3, en X1 y en Y3. 1, 2, 3. Por aquí estaría ubicado el punto C. Y el punto D está ubicado en las coordenadas menos 4, menos 1. Entonces decimos en X menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en Y menos 1, hacia abajo. Por aquí estaría ubicado el punto D. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra segunda recta que le vamos a denominar L2, ¿ya? Bien, entonces como nos dice en la pregunta calcular el ángulo de intersección que forman estas dos rectas, vamos a calcular el ángulo partiendo siempre de la recta 1 a la recta 2, pero en sentido contrario de las agujas del reloj, es decir, partiendo de la recta 1 a la recta 2. Este es el ángulo que vamos a calcular, ¿ya? De la recta 1 a la recta 2 en sentido contrario a las agujas del reloj. Y a este ángulo le vamos a denominar ángulo tita, ¿de acuerdo? Bien, entonces para calcular el ángulo, lo primero que vamos a hacer es calcular las pendientes de nuestras rectas dadas, ¿ya? Para ello vamos a utilizar la fórmula de pendiente, que es m es igual a y sub 2 menos y sub 1, todo eso dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Entonces empecemos a calcular la pendiente de la recta 1 que pasa por los puntos A y B. Por lo tanto, a las coordenadas del punto A y B le vamos a designar como x sub 1 y sub 1 y por este lado x sub 2 y y sub 2. Entonces para calcular la pendiente nos queda nada más que reemplazar estos datos en la fórmula, ¿ya? Por lo tanto decimos pendiente 1 por tratarse de la recta 1, ¿de acuerdo? Es igual, en el numerador entonces decimos y sub 2, pero y sub 2 es 4,
menos de la fórmula y sub 1, pero y sub 1 es menos 4, menos 4. Como podemos observar, estudiantes, aquí tenemos un choque de signos, ¿ya? Entonces, en este caso, simplemente se los multiplica, quedándonos como signo positivo, porque menos por menos es más, ¿de acuerdo? Y en el denominador tenemos x sub 2, que es menos 2, menos x sub 1, pero x sub 1 es 1, ¿de acuerdo? Entonces, operando, tenemos que la pendiente es igual a 4 más 4, 8 en el numerador. En el denominador tenemos que es menos 3. Operando, tenemos entonces más dividido entre menos es menos, y 8 dividido entre 3, como no es divisible, tampoco se puede simplificar, simplemente le dejamos como 8 tercios, ¿ya? Entonces deducimos de ahí que la pendiente 1 que corresponde a la recta 1 es igual a menos 8 tercios, ¿ya? El mismo lo vamos a anotar por este lado. Pendiente 1 es igual a menos 8 tercios, ¿de acuerdo? A continuación vamos a proceder a calcular la pendiente de la recta 2, ¿ya? Que pasa por los puntos C y D. Por lo tanto, a las coordenadas del punto C y D vamos a designarlos como x sub 1, y sub 1, x sub 2 y y sub 2, ¿ya? Entonces, para calcular la pendiente nos queda simplemente reemplazar estos datos en la fórmula de pendiente, ¿ya? Entonces decimos pendiente 2, por tratarse de la recta 2, es igual, entonces en el numerador tenemos y sub 2, pero es menos 1, menos y sub 1, pero y sub 1 es 3, ¿ya? En el denominador tenemos x sub 2, que es menos 4, menos x sub 1, pero x sub 1 es 1. Procediendo entonces a realizar este ejercicio, tenemos en el numerador menos 1 con menos 3 es menos 4. En el denominador menos 4 con menos 1 tenemos que es menos 5. Operando entonces tenemos menos dividido entre menos es más, y 4 dividido entre 5, como no es divisible, tampoco se puede simplificar, simplemente le dejamos 4 quintos, ¿ya? De ahí es que deducimos que la pendiente 2 es igual a 4 quintos, ¿ya? Entonces nos anotamos por este lado. Pendiente 2 es igual a 4 quintos, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el ángulo θ, ¿ya? Para ello vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la tangente del ángulo θ es igual a pendiente 2 menos pendiente 1, todo eso dividido entre 1 más pendiente 2 por pendiente 1, ¿ya? Entonces simplemente nos queda reemplazar estos datos en la fórmula. Entonces para ello decimos que la tangente del ángulo θ es igual a pendiente 2, o sea, 4 quintos, menos de la fórmula pendiente 1, o sea, menos 8 tercios, ¿ya? Aquí podemos observar que tenemos otra vez choque de signos donde se multiplica, ¿ya? Entonces decimos menos por menos es más, ¿de acuerdo? Abajo tenemos 1 más pendiente 2, 4 quintos, por pendiente 1, o sea, por menos 8 tercios, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión tenemos, en el numerador podemos observar que tenemos una suma de fracciones heterogéneas, ¿ya? Para ello vamos a utilizar simplemente el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿ya? También se podría resolver a través de la homogenización de denominadores, ¿ya? Esta vez vamos a utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 15,
¿ya? Entonces decimos 15 dividido entre 5 es a 3. 3 por 4 es 12. Más 15 dividido entre 3 es a 5. 5 por 8 es 40. ¿De acuerdo? Y en el denominador tenemos 1 más 1. Aclarar en esta parte, estudiantes, que tenemos una operación combinada, es decir, tenemos una suma y una multiplicación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aplicando la jerarquía de operaciones, lo primero que vamos a realizar son las multiplicaciones, ¿ya? En este caso vamos a multiplicar 4 quintos por 8 tercios negativo. Entonces, el 1 simplemente le copiamos, pasamos ahora a multiplicar más por menos, decimos que es menos. Entonces, multiplicando, tenemos 4 por 8 es 32. Abajo 5 por 3 es 15. ¿De acuerdo? Y otra vez se nos presenta una operación con fracciones. En este caso, una resta de fracciones heterogéneas, ¿ya? Entonces, para resolver este ejercicio voy a aplicar la homogenización de denominadores. Es decir, el 1 se lo puede reescribir como 15 dividido entre 15, que es equivalente a 1. Entonces, operando esta expresión, tenemos en el numerador 12 más 40, que es 52 sobre 15avos, ¿ya? Y en el denominador tenemos 15 menos 32, que nos da menos 17 sobre 15, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión, podemos aplicar la ley de la orejita, o simplemente observando los denominadores que son iguales, podemos simplificarlas, ¿ya? Entonces, vamos a simplificarlas y nos queda más dividido entre menos es menos. En el numerador tenemos 52 y en el denominador tenemos 17. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda es tangente del ángulo θ es igual a menos 52 sobre 17avos, ¿ya? Despejando entonces el ángulo θ, decimos que la función tangente pasa al segundo miembro con el arco tangente, o simplemente tangente menos 1, ¿de qué? De menos 52 17avos, ¿ya? Entonces, operando esta expresión con la ayuda de la calculadora, tenemos tangente inversa, es decir, shift tangente de menos 52 sobre 17avos es igual a menos 71.90 grados, ¿ya? Entonces, como podemos observar, el ángulo encontrado es negativo, ¿ya? Menos 71.90 grados. ¿Qué implica esto? Entonces vamos a partir de la recta 1 a la recta 2, pero esta vez en sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Entonces, partiendo de la recta 1 en el sentido de las agujas del reloj, este ángulo mide menos 71.90 grados, ¿ya? Menos 71.90 grados. Pero como la intención de nosotros es calcular el ángulo θ, en estos casos lo que vamos a hacer es a este ángulo simplemente vamos a sumarle un más 180 grados, ¿ya? Entonces, al ángulo menos 71.90 grados, le vamos a sumar 180 grados y obtenemos que el ángulo θ es igual a 108.10 grados
Pero como se trata de ángulo, vamos a escribir nuestro ángulo en grados, minutos y segundos. Por lo tanto, presionando la tecla grados, minutos y segundos, tenemos que el ángulo θ vale 108 grados, 6 minutos y 13.55 segundos. Entonces es como de esa manera calculamos el ángulo que nos están pidiendo, en este caso el ángulo θ, siempre partiendo de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, eso es todo por hoy, esperando siempre que la explicación esté al agrado de todos ustedes y nos estaremos encontrando en otros videos. Hasta luego, muchas gracias.